estrellas y sus corifeos con sus payasitos, ¿no?, a ciertos embajadores, a nuestro embajador en Lima, cómo lo maltrataron, cómo tergiversaron la verdad. Les insisto, es un embajador de carrera, no es puesto por Alianza País. Probablemente está contra el gobierno, pero es un profesional que cumple sus funciones. Pero yo jamás me voy a ir contra la verdad, y la diré claramente. Ustedes saben el incidente que hubo con el embajador ecuatoriano en Lima. Fue agredido, y por ser agredido, lo quisieron culpar a él. Eso no lo vamos a aceptar nunca. He revisado los videos, he revisado el informe de la policía peruana, sin lugar a dudas. Nuestro embajador fue agredido. ¿Por qué vamos a retirar a nuestro embajador? Ahora sacaron un nuevo video, que ahí el embajador lanza una patada. Pero si eso dice el parte policial, que después de que salió del supermercado, todos saben de lo que estoy hablando, ¿no? Todo bien. Lo agreden dos mujeres en el supermercado, una muy joven, y nuestro embajador no es una persona joven, ¿ya? Luego sale el embajador, después le dan el pelo, le dan una cachetada, y salen atrás estas dos mujeres, y lo vuelven a agredir, y agreden a su sobrina, y cuando empieza a agredir a su sobrina, lanza una patada. Eso está en el parte policial, que debió lanzar la patada, tal vez sí, tal vez no, pero en esas circunstancias, imagínense agrediendo a su sobrina, la tiraron al piso, dos mujeres. Todo nuestro respeto a la mujer peruana. Sabemos que eso no es representativo de las bellísimas y maravillosas mujeres peruanas, pero también respeto a la verdad, pues. No podemos por conveniencias políticas o por agendas politiqueras de alcaldes, etcétera, maltratar la verdad. Y si por esto, pues, lastimosamente se tienen que afectar las extraordinarias relaciones que tenemos con Perú, qué pena, pero yo no voy a traicionar a la verdad, y en base a esa verdad respaldaremos a nuestro embajador. En estos momentos se han retirado los dos embajadores, es una medida consensuada, ¿ya? Pero yo no iba a retirar unilateralmente a nuestro embajador, sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Ah, que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador, destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Chabuca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria del sueño que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Es amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa, pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa? Mientras allá se realizaba un linchamiento mediático al embajador de la patria, al embajador del Ecuador en Perú, pese a lo evidente de los videos, etcétera, de que él era el agredido, ¿qué dijo nuestra prensa? ¿Ustedes han leído algo para decir la verdad? ¿O tan solo fomentando la versión de los medios amarillistas peruanos? Estaba involucrado, un escándalo, etcétera. Pero nunca dijeron, él no fue el agresor, él fue el agredido.
todo lo que hace la prensa vendepatria del Ecuador, esa prensa mercantilista y corrupta, para ver si le hace daño al gobierno. Le insisto, este es un embajador de carrera, no es puesto por Alianza País. Ni siquiera sé si nos apoya, al final está contra el gobierno. Es un profesional, eso sí, a carta cabal. Ya ha sido embajador en La Haya, ya ha sido jefe de misión, un embajador de una carrera brillante. Es algo que le pudo ocurrir a cualquiera. Mañana mandan los tirapiedras a agredir a un embajador aquí, el de Colombia, y tiene que sacar Colombia a su embajador. Absurdo, pero es absurdo, ridículo, injusto, hasta antiético. Ya basta. Vamos a defender la verdad y vamos, tenga la seguridad por el ecuatoriano que haremos lo que tenemos que hacer. Yo no voy a retirar a un embajador que no es culpable de una agresión. Fue el agredido. Y si el embajador Rodrigo Riofrío no puede regresar a Lima, con el dolor del alma, el embajador peruano Javier León no podrá regresar a Quito. 2 mujeres. Todo nuestro respeto a la mujer peruana. Sabemos que eso no es representativo de la bellísima y maravillosa mujeres peruanas, pero también respeto a la verdad, pues. No podemos por conveniencias políticas o por agendas politiqueras de alcaldes, etcétera, maltratar la verdad. Y si por esto, pues, lastimosamente se tienen que afectar las extraordinarias relaciones que tenemos con Perú, qué pena, pero yo no voy a traicionar a la verdad y en base a esa verdad respaldaremos a nuestro embajador. En estos momentos se han retirado los 2 embajadores, es una medida consensuada, ¿ya? Pero yo no iba a retirar unilateralmente a nuestro embajador, sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Chabuca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Es amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa, pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice el propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa? Mientras allá se realizaba un linchamiento mediático a retirar unilateralmente a nuestro embajador, sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Chabuca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño que busca la
memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa, pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice el propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa? Mientras allá se realizaba un linchamiento mediático al embajador de la patria, al embajador del Ecuador en Perú, pese a lo evidente de los videos, etcétera, de que él era el agredido, ¿qué dijo nuestra prensa? ¿Ustedes han leído algo? Para decir la verdad, o tan solo fomentando la versión de los medios amarillistas peruanos. Estaba involucrado, un escándalo, etcétera, pero nunca dijeron, él no fue el agresor, él fue el agredido. Todo lo que hace la prensa vendepatria del Ecuador, esa prensa mercantilista y corrupta, para ver si le hace daño al gobierno. Le insisto, este es un embajador de carrera, no es puesto por Alianza País. Ni siquiera sé si nos apoya, al final está contra el gobierno. Vamos a defender la verdad y vamos, tenga la seguridad por el ecuatoriano que haremos lo que tenemos que hacer. Yo no voy a retirar a un embajador que no es culpable de una agresión, fue el agredido. Y si el embajador Rodrigo Riofrío no puede regresar a Lima, con el dolor del alma, el embajador peruano Javier León no podrá regresar a Quito. Dos mujeres. Todo nuestro respeto a la mujer peruana. Sabemos que eso no es representativo de las bellísimas y maravillosas mujeres peruanas, pero también respeto a la verdad, pues. No podemos por conveniencias políticas o por agendas politiqueras de alcaldes, etcétera, maltratar la verdad. Y si por esto, pues, lastimosamente se tienen que afectar las extraordinarias relaciones que tenemos con Perú, qué pena, pero yo no voy a traicionar a la verdad y en base a esa verdad respaldaremos a nuestro embajador. En estos momentos se han retirado los dos embajadores, es una medida consensuada, ¿ya? Pero yo no iba a retirar unilateralmente a nuestro embajador, sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Ah, que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Mucha boca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia.
La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa. Pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice el propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa? Mientras allá se realizaba un linchamiento mediático a retirar unilateralmente a nuestro embajador. Sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Ah, que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Mucha boca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa, pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice el propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa? Mientras allá se realizaba un linchamiento mediático al embajador de la patria, al embajador del Ecuador en Perú, pese a lo evidente de los videos, etcétera, de que él era el agredido, ¿qué dijo nuestra prensa? ¿Ustedes han leído algo? Para decirle cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Mucha boca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro. No es culpable nuestro embajador. Y yo jamás prefiero renunciar a mi cargo que sacrificar a un inocente. Si es que no puede regresar nuestro embajador con el dolor del alma, no permitiremos que regrese el embajador peruano. Es un querido amigo, un extraordinario diplomático, Javier León, al cual estimamos muchísimo, pero no permitiremos que se cometa esta terrible injusticia. La prensa peruana probablemente es peor que la ecuatoriana, y eso ya son ligas mayores, ¿no? Amarillista, escandalizadora, manipuladora, lo dijo Vargas Llosa, pero esas cosas no relata la relatoría. Cuando dice que el comercio censura, el comercio de Lima vota periodista, manipula, hace politiquería, etcétera. Ahí no dijeron, esta boca es mía, ahí en Washington, ¿verdad? No dice el propio Vargas Llosa, pero que sí da vergüenza e indignación. Es que, ¿qué dijo nuestra prensa?
mientras allá se realizaba un linchamiento mediático a retirar unilateralmente a nuestro embajador. Sería una canallada. Si él no fue culpable de lo que ocurrió, no lo ha buscado, ha sido agredido. Ah, que lanzó un puntapié y se le están pegando a su sobrina y ha sido agredido. ¿Qué hacen? En ese momento empiezan a reflexionar, o sea, tienen que reaccionar. Tal vez le reaccionó mal, pero en base a una agresión, pues. Entonces ya basta de esto. Veamos qué ha hecho y qué ha dicho la prensa peruana sobre este hecho y cómo se ha maltratado la verdad. Y cómo nuestra prensa, para ver si al menos con un embajador de carrera le hacen daño al gobierno, ha hecho mutis por el foro o ha atacado al embajador destrozando la verdad. Jamás claudicar en cuanto a la verdad, compatriotas. Mucha boca grande, la flor de la canela. Deja de que te diga la gloria de tu sueño Que busca la memoria del viejo puente del río. Las relaciones con Perú son maravillosas. Qué pena que se deterioren por un altercado del cual no es culpable nuestro embajador. Se lo repito, si a alguien no le quedó claro.